Buenos días, estimados docentes. Bienvenidos al tercer día del Congreso Internacional de Educación, Tendencias y Enfoques hacia una sociedad del conocimiento. Hoy tenemos una conferencia virtual para todos aquellos que no han podido asistir presencialmente a las actividades que se darán en la Universidad Tecnológica del Perú. Tenemos como invitado a Enrique Rodero Trujillo, consultor y diseñador de futuros, gestor y consultor e investigador en sectores educativos bajo metodologías en inteligencia de consumo, análisis tendencial, Design Thinking, docente de TecLatam, miembro del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Adelante, Enrique, con la conferencia Educación del Futuro. Gracias, Doris, la invitación que me ha hecho EduRed a través de Teclatam, a Juan Aranda, su rector. Muchísimas gracias por este espacio. Eh, Voy a compartir una, no voy a decir pequeña, es bastante larga, invitación de presentación, pero el objetivo de hoy es contextualizarnos sobre ¿qué está pasando en el contexto mundial que afecta el futuro de la educación y sacar algunas conclusiones sobre ello? Entonces, iniciaremos con esta invitación y darles la bienvenida. Hay una muy buena cantidad de participantes. Tenemos ya casi 100 participantes en el proceso de ingreso. Mm, La información va a ser bastante amplia. Voy a pasar mucha información, así que prepárense. Como un buen colombiano, les invito a que se tomen un buen café colombiano, ya que va a estar cargada de información la presentación para que ustedes tengan mucha información disponible sobre los temas que ya se han venido dando y que se van a dar en el futuro sobre la educación. Como el tiempo es breve, tenemos menos de una hora, la información en algunos casos pasaré muy rápido y solamente mencionaré aspectos relevantes. Entonces, es importante que ustedes aquí, como somos multitasking, ustedes estén observando la diapositiva con la información que argumenta las ideas que yo voy a estar exponiendo. Así que, pues, sin más preámbulos, empecemos. Cuando me hicieron la invitación, me decían que si podía hablar sobre la educación del futuro. Y siempre es bueno hacernos la pregunta, me gusta reflexionar y hacer la pregunta inversa para formar la presentación de lo que les voy a mostrar. Vamos a hablar sobre el futuro de la educación o la educación para el futuro. Bueno, ustedes como educadores conocen este hombre que ha aportado mucho a la teoría de la formación y la educación. Y Freire nos dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van en un futuro a cambiar el mundo. Entonces, hay una frase que se ha popularizado mucho que dice, bueno, que ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, a los que vienen detrás? De pronto la pregunta hay que hacerla al contrario. ¿Qué hijos o qué jóvenes le vamos a entregar al mundo para que lo puedan transformar? Entonces tenemos que empezar a mirar esos cambios, esos parecen pequeños juegos de palabras, pero detrás tienen una profunda reflexión sobre la pedagogía y la manera en que estamos enseñando. Por eso uso esta apreciación que se le atañe a Albert Einstein, que dice que la formulación de un problema es más importante que su solución. Y hoy tal vez lo que vamos a hacer es más bien plantear información. No es mi pretensión dar respuestas. Mi pretensión es darles la información para que ustedes queden contextualizadas, contextualizados y tomemos posiciones desde la pedagogía para enfrentar los retos del futuro. ¿Por qué? Pues porque la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Eso nos lo dice Nelson Mandela.
Y bueno, voy a empezar aquí con un dilema muy interesante y es si podemos realmente encontrar nuevos espacios de aporte o de oportunidad sobre todo lo que se ha dicho sobre la educación, porque hay mucho material, hay mucho diagnóstico, desde organismos multilaterales como la UNESCO hasta organismos locales o regionales, los ministerios de educación y las mismas instituciones educativas. Como bien escucharon en la presentación, yo he podido trabajar con varias instituciones, más adelante comentaré un poco sobre el tema. Entonces, ante un elemento que ya está muy armado, arquitectura, su arquitectura, la arquitectura de la educación, está muy armada y dada por los ministerios de educación de nuestros países y por organismos multilaterales como la UNESCO. Entonces, ¿qué podemos hacer hacia los retos que nos demanda el futuro? Bueno, pues en términos generales, aquí, perdón, me gustaría poner sobre la mesa el tema de reorganizar los factores, como ven allí en la gráfica del triángulo, ante unos factores que están muy dados, muy determinados. ¿Cómo los podemos reorganizar para encontrar espacios de oportunidad para generar cambios, si bien lo queremos llamar innovación, en nuestros procesos educativos, en nuestras aulas, en nuestras instituciones? La, la gran, llamémoslo, paradoja que esto tiene es que cuando uno mira los sistemas educativos, resulta que en los sistemas laborales, normalmente a la gente se le empieza a decir, bueno, necesito que hagas las cosas diferente. A la mayoría de nosotros nos han pedido que hagamos las cosas diferente, que actuemos de manera innovadora. ¿Sí? Que marquemos una diferencia en nuestro quehacer. Y se lo piden a nuestros chicos egresados de las universidades, de los colegios y en sus ámbitos laborales. Y resulta que la gran pregunta es, se nos pide hacer cosas distintas, pero ¿cuándo se nos ha enseñado a hacer cosas distintas? Y no solamente en el ámbito laboral, la vida le está demandando a los jóvenes hacer cosas distintas. ¿Sí? Cambio climático, todas estas situaciones económicas, la guerra, las pandemias, etcétera, etcétera, están demandando hacer y ver el mundo de una manera diferente. La pregunta es, ¿dónde les hemos enseñado a hacer esto? Yo hace muchos años inicié en una universidad, trabajo aquí en Colombia en varias universidades como asesoro universidades fuera de Colombia, y en temas de, empecé dictando una cátedra de creatividad en un área de humanidades y diseño. Resulta que con el tiempo, con los cambios curriculares, se eliminó la cátedra. Entonces yo pregunté en algún momento a los directivos por qué habían eliminado la cátedra. Palabras más, palabras menos, es que se asume que los chicos que entran a estas carreras son creativos. Efectivamente, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Hay una frase que dice que todos somos creativos. Personalmente, yo asumo que todos tenemos el potencial de ser creativos, porque no todos hemos desarrollado la capacidad, igual que en nuestra estructura física. ¿Sí? Yo tengo la capacidad de levantar 100, 200 kilos de peso, pero si yo no desarrollo la capacidad, cuando lo levante, pues me voy a herniar, a ganar una hernia o incluso una ruptura de algún hueso. Lo mismo pasa con la capacidad creativa. Entonces, se ha erradicado de las aulas cátedras como desarrollo de la creatividad y sí se le exige a la gente hacer las cosas distinto. En esto, estos datos, pónganle cuidado. Extracté estos elementos de internet, de varios exámenes que encontré en las redes sociales. Es un collage de varios exámenes de qué es lo que pasa cuando un estudiante piensa diferente. Vamos a mirar. Entonces, en este primer ejercicio, en una solicitud de un examen, se le pide que haya el límite a un estudiante en esta fórmula matemática.
¿cierto? El estudiante, muy juicioso, entra, hace el análisis, entonces dice, bueno, si el profesor cogió el 8 y le dio la vuelta, pues yo cojo el 5 y le doy la vuelta, ¿cierto? Y solucionado el problema. ¿Cuál es la respuesta del profesor? Castigo. Cero. En este otro ejemplo, expanda la fórmula, ¿cierto? El estudiante mira la fórmula y empieza a expandirla, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del profesor? Aquí incluso le escribe, muy divertido, Pedro, y la sanción. Tenemos este otro estudiante, ¿sí? Que hace esta cancelación de componentes en la fórmula, le dicen, halle la fórmula, o sea, resuelva la ecuación, genere la igualdad, y pues él genera una igualdad, ¿no? Lingüística. ¿Qué pasa allí? Pues el profesor queda desconcertado, que cómo se le ocurre hacer eso. Y la más genial de todas, que me parece esta, halle la X, hallar la X. Entonces el estudiante es el que no entiende al profesor. ¿Cómo es que el profesor no la ha visto? Profesor, aquí está. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el mínimo común denominador en todos es la sanción de parte del profesor. Efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes. Pedrito, supongamos que todos los exámenes son de Pedrito. Pedrito no sabe de matemáticas, trigonometría, álgebra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene una capacidad interesante de interpretación divergente. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de estudiantes? Los sancionamos, los ponemos a repetir hasta que entiendan la voz. También podemos repotenciar hacia oye, ¿por qué no vas y hablas con tu profesor de lenguaje o con tu profesor de arte, que tienes una capacidad de interpretación divergente que no cualquiera tiene, ¿cierto? Pero lo que normalmente cae es la sanción. Entonces, muy probablemente este estudiante que en el colegio recibe este tipo de sanciones, cuando llega a la universidad ya viene castrada su capacidad, les decía, hacer las cosas diferentes. Este contexto muy rápido que les pongo, porque el mundo nos está demandando hacer las cosas diferentes. Voy a contarles rápidamente cómo hacemos estos análisis de futuro para quienes de pronto no están contextualizados y entiendan un poco mejor, puedan sacarle más provecho a la exposición que voy a hacer. Pues, en esta introducción les muestro el tema. Cuando yo me autocatalogo diseñador con O, soy diseñador de futuros, pero me catalogo como diseñador porque no se puede ver el futuro sin soñar con él. Entonces, ¿qué hacemos en estos procesos de consultoría? Damos una mirada al pasado, damos una mirada al presente, ¿sí? Para ver qué experiencias hemos tenido y qué aprendizajes podemos incorporar, para luego dar una mirada al futuro, ¿sí? Y tener una visión de futuro donde podamos desarrollar estrategias y tácticas para poder llegar a ese futuro deseado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que voy a tratar de exponer en estos tiempos que me quedan? Hacemos tres preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Es decir, un análisis descriptivo que voy a empezar por ahí. Luego, ¿qué podría, perdón, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué las cosas han pasado? ¿Qué podría pasar en el futuro? ¿Y cómo podríamos lograr los cambios que queremos? Entonces, basado en esas preguntas, ¿qué hacemos? En los análisis, hay dos formas de construir futuro. El análisis predictivo, que ven en la izquierda de color amarillo, y el análisis prospectivo, que está a la derecha, que es de múltiples futuros, ¿cierto? Uno puede ceñirse a las tendencias, como lo muestra el lado izquierdo, o yo puedo crear futuros alternos, proponer estrategias para ello y no necesariamente someterme a la fuerza de la tendencia. Entonces, como vamos a hablar de tendencias educativas, al final la idea es, si el tiempo no lo permite, poder mostrar cosas. Entonces, aquí es donde les digo que voy a ir muy rápido porque tengo que mostrarles mucha información para poder hablarles del futuro. Entonces, esta información ha sido recopilada por varios trabajos de investigación, como aquí somos académicos, nos gustan las referencias. He trabajado con universidades en Chile, ahí ven la Universidad de la Frontera para hacer su plan estratégico.
la Universidad Nacional de Costa Rica, he trabajado con la Universidad Externado de Colombia, por mencionar algunas universidades que son de corte internacional. Eh, entonces, este trabajo es una síntesis de muchas investigaciones para hacer planes estratégicos para diferentes instituciones educativas. Y vamos a empezar con esas miradas del pasado hacia el futuro. Empecemos por elementos pre-pandemia. ¿Qué ha pasado? Aquí es donde voy a aumentar el acelerador, porque son cosas que ya sabemos, pero es bueno recordarlas para tener refrescado el contexto en nuestras mentes y poderlo llevar hacia el futuro. Entonces, la crisis de la deserción escolar se ha venido aumentando. O sea, antes de pandemia ya había una crisis que venía en aumento, pero como sus indicadores no eran tan evidentes, de pronto nos habíamos hecho como los que sí, como los que no. Como les digo, a partir de este momento les pido el favor que miren las diapositivas van a dar datos que argumentan el discurso que yo les voy a comentar. En Colombia, a mirar, esto es los datos de Estados Unidos, aquí tenemos el tema en Colombia, ¿cierto? De cada 100 niños colombianos que ingresan a un colegio, solo se gradúan 44, por poner un ejemplo, ¿sí? Y de esos 100 niños que abandonan el colegio, 26 lo hacen porque no se sienten interesados por el colegio, es decir, un problema de motivación. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y nuestros países qué? Aquí les tengo un estudio que habla sobre la deserción en América Latina, ya post pandemia. Estamos hablando, la Universidad de Chile hizo un estudio, estamos hablando casi del 60%. Viene aumentándose el proceso de deserción. Sí, a la izquierda ven ustedes diferentes países con sus estadísticas de deserción estudiantil y arriba vemos el promedio. Aquí les amplío el promedio para que se den cuenta. ¿Qué es lo que más está sacando a los chicos de los colegios y de las universidades? La falta de interés. Otro tema, el tema económico, ¿cierto? Luego otros temas de hogares donde tienen que dar respuesta a sus necesidades en hogares, problemas de salud, etcétera. Pero fundamentalmente tenemos un tema de falta de interés, falta de motivación, combinado con problemas económicos. Bien, hemos visto en estos años, ustedes van a ver ahí aparecer en pantalla, y apareciendo en pantalla, diferentes elementos hacia donde ha ido la educación pre-pandemia, ¿cierto? Que desde antes de la pandemia, ¿qué pensábamos? Que el éxito del estudiante, amenazas de temas de información y seguridad, la toma de decisiones basada en datos, la complejidad de la información, la presencia de las TIC en las instituciones educativas y todo el tema que tiene que ver con inclusión, diversidad y tolerancia. ¿Qué tecnologías veníamos usando? Las aplicaciones, el aprendizaje activo, datos combinados, incorporación de dispositivos en las aulas, recursos educativos abiertos, apoyos institucionales con tecnologías accesibles, análisis de datos, mejor rendimiento de las aplicaciones, análisis predictivos y sistemas integrados sistematizados para que las instituciones presten mejores servicios. Todo eso venía dándose antes de la pandemia. ¿Para qué conclusiones tenemos allí? Pre-pandemia. Pre-pandemia teníamos que se mostraban problemas de inequidad y segregación, lo rural versus lo urbano, como muestra la foto del fondo. Eh, las brechas de aprendizaje, ¿sí? Basadas en temas de tecnología, el rol de la familia como complemento al profesor, la deserción del estudiante por temas económicos. Ojo, la pandemia, los estudios dicen que se necesitaban 11 generaciones, por ejemplo, en Colombia, 9 en Brasil, para que una persona pase de un nivel económico a otro, según la UNESCO, ¿cierto? Con todo lo que podríamos entrar a discutir. Por eso les digo que me toca ir rápido. ¿Contra quién está peleando la motivación entonces de la educación? Y la conclusión a la que llegan muchos expertos es que estamos peleando contra el entretenimiento. El chico prefiere entretenerse que formarse. Entonces, ¿qué hicimos? Vincular el entretenimiento a la formación, como tendencias como la gamificación, ¿cierto? Metamos el entretenimiento en las aulas a ver si nos funciona. Nos hemos encontrado
con que las tecnologías educativas han crecido exponencialmente, pero los modelos pedagógicos no. Evidentemente, los modelos pedagógicos tienen un ritmo de desarrollo distinto a las tecnologías educativas. Y resulta que hemos desarrollado casi 5 veces más rápido las tecnologías educativas que los modelos educativos. Entonces, en muchos casos, se cae en la falacia de que si implementamos tecnología en el aula, tendremos un mejor proceso educativo. Y ya hemos visto post pandemia que eso no ha sido necesariamente cierto. Y un elemento clave que se ha venido dando y que hoy, si no se tiene en cuenta, el futuro de la educación está game over. Y es la experiencia del usuario. Es decir, ya no se ve simplemente el tema de que, mijito, usted tiene que estudiar para que sea alguien en la vida. Ese paradigma ya no es válido. Mijito, entre a trabajar a una buena empresa para que se pensione y usted tenga un buen futuro en la tercera edad. Esos paradigmas para los centennials, los millennials, ya no funcionan. ¿Cierto? Ellos quieren una experiencia educativa porque los educamos desde pequeños, sobre todo con el tema del marketing experiencial, a vivir experiencias diferentes. Y el aula no está exenta de vivir la influencia de eso, de ese tema de experiencial. Es decir, ya el chico no se come todo el cuento de lo que se le dice en el aula. Por otro lado, el enfoque hacia las competencias que se ha venido dando y sigue funcionando. Hoy se complementa con temas como los de las capabilities, el capability approach de Amartya Sen, ¿no? Hacia donde ya no es un tema de que el chico salga a hacer lo que la demanda del empleo le pide, sino cuáles son sus capacidades para lograr el propósito de futuro que él tiene, ¿no? Son teorías que muchos de ustedes ya verán, no voy a entrar a detallarlas. Eh, Aprendizajes cada vez más personalizados, experiencias vivenciales motivantes orientadas al reto, son elementos que se vienen implementando, mayor libertad de quien aprende para tomar decisiones. Por ejemplo, hay universidades en las que ya la asistencia no se mide. Si el estudiante quiere ir, que vaya, si no, no, ya no se pierde por fallas, como en el colegio ya no se pierde en los años, en muchos países, ¿cierto? Ya no hay que repetir. Entonces, esas cosas tienen, o estas decisiones políticas tienen sus aristas, ¿no? Porque a veces vemos que no se está formando necesariamente el carácter de los chicos. Por otro lado, la implementación de cambios nos deja una motivación intrínseca en los docentes, es decir, el de docente, institución educativa que no tenga docentes motivados, por ende la experiencia del usuario, es decir, del aprendiz, va a caer. Es un elemento fuerte. Y resulta que en algunas instituciones eso que se daría por hecho no está tan hecho. ¿Sí? Eh, el impacto positivo que ha tenido en los estudiantes ya, por ejemplo, en temas post-pandemia, los estudiantes han sido también muy críticos con sus procesos de aprendizaje. No en todas las latitudes, no todos los muchachos, pero sí hay una conciencia de demandar mejor calidad en su proceso educativo, de parte de este resurgir de las juventudes activas, ¿no? O activistas. La fuerte inversión de tiempo que requiere llevar a cabo las prácticas innovadoras, que a veces no se mide con el maestro. Es decir, al maestro se le está diciendo, haga instrumentos de virtualidad, sí, póngalos en las plataformas, pero eso no se reconoce necesariamente en su salario, en su pago. Sí, por ejemplo, a los que trabajamos cátedra, eso no se contempla dentro de los procesos, pues quienes están tiempo completo de pronto es más fácil, pero los que están en tiempos parciales no se les reconoce todo el trabajo que tienen que hacer porque solo se les paga la hora cátedra de exposición de sus conocimientos. Todos estos temas, lo que quiero decir es que nos hemos puesto a mirar en el ombligo, siempre hemos estado mirando hacia el ombligo, teniendo el centro de la educación. Ahora, la pregunta es, luego de 3 años de pandemia, ¿podemos y debemos preguntarnos lo mismo? Todo esto que he hablado es lo que creo que aquí la mayoría conocemos. La pregunta es, después de lo que pasó con la pandemia, tenemos que preguntarnos lo mismo. Les voy a poner un ejemplo. Anteriormente nos vivíamos en un mundo donde todo se googleaba,
Entonces, la pregunta antes de la pandemia es, ¿cuál es el futuro de la educación donde todo el mundo googlea o googleaba? ¿Sí? Me disculpan el neologismo, pero pues es lo que en la calle se habla. Entonces, ¿qué decíamos ante eso? Leer y escribir serían algo fuera de lo común. Eso prepandemia. Tenemos que decir pospandemia. ¿Cuál es el futuro de la educación en un mundo donde todo se chatea o se GPTea? ¿Sí? A través del chat GPT, la inteligencia artificial generativa. Entonces se nos vino encima hace un año un tema que muchos no tenían previsto en el aula. Es decir, ya las tareas no solamente es cuestión de escribir y googlear, sino es cuestión de que ya se resuelven. En googlear yo investigaba, ¿sí? Conseguía la información, pero me tocaba a mí el análisis. Ahora ya no me toca el análisis. Ahora el análisis me lo hacen, ¿cierto? Más adelante retomamos este tema. Entonces, las preguntas tienen que cambiar, ya no puede ser solamente el tema de leer y escribir, sino el pensar, el crear, el analizar, el pensamiento crítico, ¿dónde está? Cuando un chico ya la tarea la pone en el chat GPT, tal cual se la pregunta al profesor y le aparece la respuesta. Entonces, hablemos de esas realidades del contexto que están marcando la tendencia. Entonces, miremos está pasando en el mundo, porque es que si yo no me salgo del ombligo, por eso la imagen del ombligo, del aula, si yo no me salgo del ombligo de la institución educativa, no voy a entender qué es lo que se está modificando y cómo va a afectar el futuro. Entonces, en ese sentido, tenemos eh, unas realidades bastante interesantes. Por favor, las fuentes, puede que a algunos les molesten. Yo tomo precisamente estratégicamente, con toda la intención, el Foro Económico Mundial, porque el Foro Económico Mundial de origen capitalista ya nos muestra unos elementos no tan capitalistas en los riesgos a futuro. Es decir, si yo miro los informes, bueno, más adelante les voy a mostrar eso, pero si yo miro los informes, si ya el Foro Económico Mundial está diciendo que hay más, un problema más que económico, es un problema de crisis de la cohesión social, de la intensificación de los conflictos geopolíticos y del colapso de las cadenas de suministro en el mundo. Estos tres riesgos, que son los de mayor impacto y ponderación, según análisis de expertos a nivel global para este año, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Sí? Porque ya no es solamente decir que hay un problema de deuda externa, ya no es un tema de decir que hay inflación, que el valor de cambio de las monedas internacionales, no, ya estamos hablando es de otras cosas. Entonces, si ya el Foro Económico está exponiendo estas cosas, imagínense cómo estaremos, ¿cierto? Entonces, el costo de vida será el mayor riesgo que veremos atacado en los próximos años. ¿Por qué es importante ver esto? Porque recuerdan que les dije cuál era el segundo factor de deserción, el factor económico. Entonces, si las canastas, o sea, si el costo de la vida aumenta, más familias no van a tener cómo enviar a sus hijos a las entidades educativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La educación pública gratuita, ok, ¿está el Estado en capacidad de responder? Estamos viendo crisis también en eso, que el Estado cada vez envía menos presupuestos en muchos países para sostener la educación pública. Entonces, ¿qué va a pasar con las entidades? Por ejemplo, en algunos países le es muy difícil a una universidad pública hacer o buscar sus propios ingresos. En otros, la reglamentación les permite hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar en los países donde las universidades, el gobierno cada vez les recorta más presupuesto, pero tampoco las deja actuar para conseguir recursos? Entonces es complicado. Encontramos ahí esa paradoja. Ahora, ¿qué tenemos aquí? La influencia, chicos, de la población. ¿Cómo va a manejarse el tema poblacional? Crecimientos demográficos desbordados. Vuelvo y les digo, yo no puedo entrar a explicar las gráficas por temas de tiempo, ¿cierto? Ya vamos en la mitad de la exposición, del tiempo de exposición y no he llegado ni a la mitad, pero bueno.
va a haber aumento de la población, sobre todo de los adultos. Y eso nos lleva a un tema de reconfiguración de la sociedad, ¿cierto? La pirámide poblacional, ya la base no son los más jóvenes, sino que se va a ir engrosando en la mitad y va a terminar invirtiéndose. Es decir, vamos a tener menos niños, menos jóvenes y mucho más adultos. Entonces, esos estilos de vida están cambiando, las familias se están reconfigurando. De hecho, hoy está el concepto de la familia multiespecie, ¿cierto? Ya no son solamente, o sea, las personas ya no solamente no quieren tener hijos, sino que están cambiando a tener hijos de otras especies. Hoy vemos familias donde papá, mamá adoptan una tortuga y en algunos países ya está válido que la tortuga sea considerada como un integrante más de la familia, por ende, una persona, lo que llamaríamos una persona natural de derecho, es decir, heredará lo que los padres dejen. ¿Cómo administrará la tortuga esos recursos? Allá no me pregunten, yo simplemente les expongo las tendencias. Pero básicamente vemos la reducción de los núcleos familiares, como ven ahí en la pantalla, la expectativa y la expectativa de vida, cómo se ha ido aumentando, pero cada vez tenemos menos jóvenes. El futuro del trabajo, cómo se está desarrollando el tema de la inteligencia artificial exponencialmente. Hace poco salió en las noticias una mujer que demandó la empresa porque la pusieron durante 6 meses a introducir la información de su trabajo a una inteligencia artificial. Y al sexto mes la despidieron porque ya la cuando ella dijo, listo, ya está toda la información, entonces inmediatamente la expulsaron porque la inteligencia artificial iba a reemplazar su puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es un fenómeno que se está dando. ¿Cómo está cambiando el modelo de trabajo? Algunos tienen la teoría de que el trabajo no se reduce, sino que se transforma, pero otros estudiosos nos dicen que quienes están siendo cerradas sus labores no están preparados para asumir los espacios que se abren, ¿sí? O sea, los que son expulsados del sistema laboral no tienen las capacidades y competencias y experticias para ocupar esos espacios laborales que se están abriendo. Hay estudios diversos, yo simplemente les pongo la situación. Pero lo que sí está claro es, y nos muestran las noticias, como pueden ver en la imagen, es que constantemente se están viendo más despidos masivos, no despidos de que se fue uno o se fueron dos, sino que se están expulsando de las empresas grandes cantidades de empleados. Lo vimos en Twitter, que ahora es X, en grandes empresas a nivel mundial, y se predice que 83 millones de trabajos desaparecerán de aquí al 2030. Eso es una cantidad considerable, es decir, 83 millones de personas es casi 2 veces la población de mi país. Entonces, dos países como Colombia casi que quedarán sin empleo en los próximos años. Eso es un montonón de gente. ¿Y qué vamos a hacer con los modelos educativos que deben preparar a los chicos para este tipo de cosas? Son preguntas, mis queridos maestros. Ahora, esto no es nuevo. Ahí tienen una diapositiva que les muestra ejemplos de trabajos que han desaparecido con el tiempo. Por ejemplo, había una mujer, si ustedes ven el lado derecho de la pantalla, una mujer que era contratada para despertar a la gente. Entonces se le decía a qué horas y en qué ventana. Ella se paraba en la ventana y disparaba con su bodoquera una piedrita para golpear esa ventana hasta que el vecino salía y le daba las gracias por haberlo despertado. Gracias, vecina, ya estoy despierto. Y seguía con el siguiente cliente y le disparaba la piedrita. Esos empleos ya no existen, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, el debate del ChatGPT, cómo aquí vemos una huelga de maestros pidiendo que no entraran las calculadoras científicas a las aulas. Hoy en día, ¿en qué aula que se requiera no hay una calculadora científica? Ahorita con el ChatGPT hemos visto cómo en ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos, en ciertas aulas en Nueva York, prohibieron el ingreso del ChatGPT. Eh, eh, como en esta época prohibieron el ingreso de
la calculadora científica. Entonces, ¿debemos oponernos a este tipo de cosas? Es una pregunta sobre el debate. ¿O hasta qué punto deben ingresar estas cosas, estas herramientas a la... son debates sobre el futuro de la educación que hay que dar. Lo cierto es que hay cada vez menos empleos, menos desarrollo de la demanda de empleo, nos lo muestran las estadísticas. Vuelvo, insisto, no voy a entrar a explicar por temas de tiempo, pero claramente ahí les pongo apartes de noticias que nos evidencian el hecho que les estoy comentando, aparte de las estadísticas expuestas. Entonces, ¿cómo se ha venido con el ChatGPT generando menos empleo? Ahora, ¿qué pasa? Otros estudios nos muestran que los jóvenes no necesariamente están preparados, porque uno normalmente dice que, es que los jóvenes son tecnológicamente mejor dispuestos para estos cambios. Y en general sí, pero no todos. Ahí es donde empieza el problema, por ejemplo, con los jóvenes rurales. ¿Qué tan preparados están los jóvenes rurales para estos cambios? Y estudios muestran que, por ejemplo, el 33% de los puestos de trabajo en el ámbito tecnológico están cubiertos por la mano de obra cualificada. Es decir, casi un 70% no están siendo ocupados por personas cualificadas. Es decir, hay un espacio muy grande de formación que se requiere hacer hacia el futuro. Y obviamente otro elemento, otra tendencia muy fuerte es la inclusión de la educación para toda la vida, porque como la experiencia o más bien el ratio de vida se está aumentando cada vez más, entonces, los retos los nuevos empleos son diferentes, entonces las personas como nosotros que tenemos cierta edad, nos implica estar en constante proceso de actualización y formación. Ya es por una demanda de productividad, tristemente. De hecho, yo creo que muchos que somos educadores compartimos el hecho de que nunca nos gusta quedarnos quietos en la formación, siempre estamos en constante formación, pero ahora no, ahora es un tema de que si te quedas quieto no es una opción de al que le guste o no le guste, al que le llame la atención, sino el que no lo haga va a estar fuera de contexto. Y pasamos, esto lo voy a hablar más adelante si el tiempo lo permite, de hablar del FOMO al FOBO, es decir, del FOMO, de la tendencia de los jóvenes a estar pegados a las redes sociales para no perderse de nada, es el FOMO, al FOBO, que es el miedo a ser obsoleto, a quedarme obsoleto y que me lleve el chorro. El tema de la equidad de género, las diferencias de tanto de ingresos como de oportunidades para las mujeres, es algo que conocemos, está claro, está plenamente estudiado, pero estas diversidades, estos temas de inclusión, ya tienen otras aristas y es todo el tema que conocemos de las minorías LGBTIQ+, etcétera, etcétera, porque cada día le agregan una letra más. ¿Cómo se reconocen y se incluyen estas diversidades dentro de los procesos educativos? Cosa que creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Voy a ponerles un caso. Aquí tenemos una cartilla en Colombia que se está implementando por parte del Ministerio de Educación sobre temas de inclusión y diversidad en la educación, por poner un caso. Eh, este manejo, fundamentalmente resulta que el tema de orientación, inclusión y tolerancia se enfoca solo al tema de inclusión de género. Entonces, está bien el manejo del tema de identidad de género, totalmente válido. El problema es por qué solo se vuelve un tema de género. Ahí pueden ver ustedes en la cartilla que el Ministerio de Educación está llevando a los colegios en Colombia y pidiéndoles que tienen que generar procesos de convivencia, pero yo en la portada veo, por ejemplo, si ustedes ven mi puntero, personas de diferente color, raza, sí, estatura, diferencia física, sí, todo este tipo, porque no hay temas de inclusión de diversidades cognitivas, porque no hay temas de inclusión de etnias, porque no hay temas de inclusión de culturas, todo se vuelve un tema de género. Entonces ha salido un tema que nos está poniendo en las aulas educativas el tema de que la inclusión se está volviendo es una imposición, dicen algunos expertos. Entonces,
cómo ya no se está dejando el espacio para el debate sobre estos temas, sino que toca hacerlo. Oiga, sí, pero ¿y los demás? ¿Dónde está la inclusión del chico discapacitado? Por ejemplo, el discapacitado, el que está en silla de ruedas, en muletas, el que le falta un brazo. No, ya todo es identidad, la inclusión y la diversidad, pero solo desde el género. Y desde tempranas edades, cosa que también se cuestiona mucho, que desde los 4 años se le esté enseñando a los chicos en los textos educativos a tener relaciones sexuales, a usar condón, a masturbarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha generado un debate y una polémica donde todavía no hay una posición clara de hacia dónde van las cosas. Lo cierto es que sí estamos viendo que hay una contratendencia. Por ejemplo, las mujeres, aquí les pongo noticias de últimos tiempos, sobre cómo, por ejemplo, las mujeres se han levantado a protestar. El feminismo ha tenido que levantarse contra el trans para decir, un momento, nosotros mujeres, las mujeres hemos venido peleando desde hace 50 años, 60 años estos derechos y ahora llegan las comunidades trans y entran y las agreden porque resulta que ahora hay deportistas trans en las competencias de mujeres que les han quitado los espacios a las mujeres. Entonces hay todo un debate que está en la licuadora moviéndose. Entonces empiezan los vetos, las aperturas y los vetos a estos procesos. Y ahí ven ustedes diferentes noticias de cómo esto está generando mucha polémica y cómo estamos formando para estas polémicas a nuestros chicos. Tiene detrás la pedofilia, la zoofilia abriéndose campo y es algo que tenemos que estar listos hacia el futuro porque hemos tenido el tema de hombres que se declaran niños y al declararse niños pues los meten en una aula y después terminan abusando de otros niños en los baños, se han presentado casos, ¿no? Bueno, las cambiando de aspecto, las tendencias generacionales es importante entenderlas porque los chicos han cambiado su forma de ver el mundo, su forma de entender el mundo. Para ellos ya la educación no es como la educación clásica. ¿Cierto? Ya ellos ni siquiera piensan en pensionarse, no piensan en trabajar, pueden ser emprendedores, pueden viajar al mundo. Hay chicos que hoy se dedican como nómadas digitales a vivir el turismo y el trabajo al mismo tiempo. Nosotros, los de la vieja escuela, trabajábamos y teníamos vacaciones, ellos ya no, ellos entretejen el mundo vacacional dentro del mundo laboral y esos son los nómadas digitales. También tenemos los chicos que no quieren trabajar o trabajan por temporadas, chicos que están viajando por el mundo y cuando se les acaba el dinero consiguen un trabajo temporal, recogen un capital y siguen viajando. Entonces son formas de ver la vida muy distintas. Elementos tecnológicos como Neil Harbison. Neil Harbison es el primer ciberciudadano después de una demanda contra Inglaterra, contra el gobierno, porque no le daban su carnet de identidad en su ciudad. ¿Por qué? Porque tenía este dispositivo, él no ve los colores, entonces este dispositivo le permite ver los colores en su cerebro. Entonces le decían que no podían tomarle la foto del documento de identidad, que es la que ustedes ven acá, si no se quitaba esa antena. Y él no podía quitarse la antena porque estaba incerta. Entonces, todo un debate. Entonces, ya tenemos individuos categorizados como ciberhumanos desde hace varios años. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de esta primera princesa en Italia en el año 2018 con una pierna biomecánica en un concurso de belleza. Entonces, todas estas diversidades, inclusividades, hay que tenerlas muy presentes porque volvemos al tema. Ahora se está vendiendo no solamente las inclusiones de género, sino también y de discapacidades físicas, cognitivas, sino étnicas, culturales, sino también las inclusiones multiespecie. ¿Qué pasa cuando a un papá le dé por mandar su tortuga o su león o su araña o su perro o su gato a clase porque quiero que lo formen porque él hace parte de la familia? Son cosas que tendremos que mirar en los debates del futuro, ¿cierto? Aquí vemos un tema de migración.
otro aspecto que marca mucho la educación, la migración. Como les digo, yo les había prometido que les iba a indigestar con tanto dato, porque tengo muy poco tiempo. Entonces aquí ven ustedes cambios que se vienen dando en las competencias emergentes, en todos estos temas educativos. Así que ahí pueden verlo en pantalla. Los objetivos del milenio es un tema que viene impregnando los modelos educativos. Es interesante y es muy positivo cuando uno lee los 17 objetivos. ¿Quién puede ir en contra de estos 17 objetivos? Nadie. Pero cuando empiezas a mirar las 180 y tantas, no me acuerdo en este momento, las 180 y tantas metas que hay detrás, hay un montonón de metas, más de 100 metas, ya uno podría llegar a leer ese documento y no estar tan de acuerdo con muchas de las cosas que se propone desde la UNESCO para ser implementadas en todos nuestros países. Entonces, es importante mirar. Eh, Como les decía, un mundo lleno de brechas. Aquí tenemos los análisis de la complejidad que se nos viene. Es un mundo eh, multifacético, ¿sí? Que está generando múltiples modificaciones. Ahí ven ustedes los riesgos a los que se van a ver enfrentados eh, en el futuro nuestros chicos. Y pues es importante que ustedes les dejo ahí esa imagen para que la ubiquen. Miren cómo están interactuando tantos factores. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestros chicos se están viendo abocados a muchos cambios en muy poco tiempo. ¿Y quién los prepara para ello? Nosotros, nosotros. La pregunta es si nuestros sistemas educativos lo están haciendo para enfrentarse a todos estos factores de riesgo que se les vienen encima. Ahí, como les decía, esta es la evolución de esos factores de riesgo. Si ustedes miran del año 2013 hacia atrás, lo azul eran riesgos económicos. El Foro Económico Mundial priorizaba los aspectos económicos, pero del 2013 hacia acá se están priorizando eh, los aspectos ambientales, los aspectos de ciberdelitos, o sea, temas tecnológicos, riesgos geopolíticos y crisis sociales. Lo rojo es lo social, lo naranja es geopolítico, lo morado es tecnológico y lo verde es ambiental. Entonces, ante todos estos retos, y ahí es donde viene la, la gran pregunta para ir cerrando, es, ¿nuestros modelos pedagógicos están preparando a los chicos para estas crisis? ¿Realmente les estamos dando las estructuras de formación para ello? Y voy a dejar de compartir para terminar. Yo quiero mostrarles unas diapositivas, si me lo permiten. Eh, Voy a cerrar con este punto, que no quisiera dejarlo abierto. Eh, los chicos se ven abocados a un tema que llamamos las policrisis. Digamos que hoy en día ese término ya viene de tiempo atrás, pero se viene acunando cada vez de una manera más fuerte. Perdón, un segundito. Aquí no se me apunta. Todavía no la están viendo, ¿cierto? No. Eh, las policrisis son elementos que se están presentando cada vez más fuertemente en el mundo y nuestros chicos, independientemente si es primaria, terciaria o secundaria, la formación que estemos implementando, necesitan enfrentarse a estos debates que la tecnología, la sociedad les está planteando. Ahí les muestro un poquito del FOMO al FOBO, que es el miedo a sentirse obsoleto, que cada vez está aumentando en la población. ¿Qué condiciones les estamos dando? Los chicos tienen desesperanza. Las estadísticas nos muestran todos esos conflictos emocionales y mentales. Hay desesperanza. ¿Qué hay que hacer para ello? Coloca el tipo de policrisis
La policrisis, a diferencia de lo que viene presentándose anteriormente, la ocurrencia simultánea es la ocurrencia simultánea de múltiples crisis. Nuestros chicos a veces reciben una nota del maestro y ya entran en crisis. Es decir, ¿qué va a hacer de un chico que cuando un maestro le da un resultado evaluativo entra en crisis o cuando la pareja le dice ya no te quiero, entra en crisis y quieren suicidarse? ¿Qué va a hacer de estos chicos en un mundo donde van a haber múltiples crisis? ¿Cuál es la perspectiva de ellos en este ámbito? Entonces, ahí es donde les digo, entramos, mirar cómo estos aspectos, ahí les dejo en pantalla la educación inmersiva, cómo van a hacer ellos para enfrentar las diferentes realidades, que en el futuro no va a haber una realidad, va a haber múltiples realidades. Es decir, está la realidad virtual, está la realidad, eh, entre comillas, llamémosla real para ponerle un nombre, y está su realidad emocional y está su realidad laboral o de buscar su sustento, su supervivencia, su bienestar, para no hablar solamente de temas económicos, su realización personal. ¿La educación está dando espacios para esto? No. Ahí tienen ustedes la imagen del Vision Pro, un elemento que acaba de salir de Apple. Conecta tanto la realidad virtual como la realidad física, digámoslo así. Cierro. Tips de futuro, puntos de futuro. Lo tradicional, si no se mezcla con el bienestar, no tiene futuro. Es decir, el bienestar lo dejábamos como un departamento por allá, metido en el último rincón de nuestras instituciones. Si no pasa a ser el centro de los modelos en el futuro, nuestros chicos no van a estar preparados para asumir estas policrisis. Formar el carácter era algo que en las aulas, sobre todo universitarias, se había dejado de lado. Si no entramos a formar carácter, estos chicos no van a tener capacidad de asumir policrisis. Recordar que no es lo que enseño, es lo que él aprende, es otro principio. Él sea artífice de su propio aprendizaje, lo que me lleva a explorar que en el futuro habrá diplomas, habrá tantos tipos de diplomas como tantos tipos de estudiantes o aprendices hay. Es decir, serán diplomas personalizados, de acuerdo a la ruta y propósito que el estudiante determine. Y para eso las instituciones educativas no están preparadas. Por eso ellos se han ido a las formaciones alternativas, a las acreditaciones alternativas y las polarizaciones políticas que hacen que los sistemas políticos de los países, los ministerios de educación, no estén haciendo políticas de educación prospectivas hacia el futuro, sino reactivas incluso hacia el pasado. Entonces, eso hace mucho. Aprendizajes basados en fenómenos, ¿sí? No habrá materias específicas en el futuro, así que esos límites se borran. Ese tema de tener primaria, secundaria, terciaria en bloques separados se romperá en el futuro. ¿Cuánto se demore? No sé, pueden ser 5, 10, 20 años, eso depende del país. Pero lo cierto es que todos esos elementos se van a ir rompiendo y va a entrar a ejercer un papel muy fuerte entender el propósito del chico y sus capacidades para aportar y transformar estas procesos. Integrar hay que tener cuidado con la integración de la tecnología al sistema educativo, porque veíamos cosas tan absurdas como chicos sentados durante la pandemia con el uniforme del colegio recibiendo clase virtual. Es decir, se involucró la tecnología, pero no cambió el modelo pedagógico tradicional. Entonces, la tecnología debe estar subyugada al modelo pedagógico. El tema es, el modelo pedagógico está entendiendo estas policrisis y todos estos temas que les he venido hablando. La educación socioemocional tiene que aparecer como un elemento súper relevante. Hay muchos informes que lo muestran y la complejidad del modelo de enseñanza-aprendizaje. Debemos entrar a discutir. Hoy en día se están discutiendo muchos elementos instrumentales en las reformas educativas en muchos países, pero no se está entrando a la profundidad y la esencia de cuál debe ser el modelo o los modelos
pertinentes para formar los chicos que van a enfrentar estas políticas. Sobre todo el tema de las habilidades blandas. Aprende qué tipo de sujeto se deberá formar en la policrisis. Pues yo les digo que ese chico debe ser un polímata polivalente. Para una policrisis se necesita un polímata polivalente. ¿Qué es un polímata polivalente? Ese es retomar esa época de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, ¿sí? Donde estos personajes sabían de muchas cosas y a través de esa comprensión, digamos, de esos ecosistemas de su época, para ponerlo en palabras contemporáneas, de esa complejidad, poder traer soluciones relevantes y trascendentes a sus contextos. Entonces es un polímata porque analiza la realidad de una manera compleja. Y es polivalente porque puede agregar valor desde diferentes aspectos para proponer evolución, solución, sostenibilidad, sustentabilidad a la especie humana. Esa es mi exposición y mi participación. Vaya, sé que he ido bastante rápido con mucha información, pero de alguna manera quería hablarles, no definirles, porque yo no vine a generar adivinación sobre el futuro, simplemente a plantearles cómo se está multiformando el futuro y qué retos trae para la educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por tu ponencia. Y bueno, en los comentarios han dejado quizás algunas consultas. Eh, la primera dice, quiere que aceptemos ideologías de amigues y progres a la fuerza y quieren además que aceptemos autopercepciones delirantes, nos comentan, Ok, ya ahí ¿no? ella está asumiendo posturas. Yo como Ujú, profesional lo que vengo es a exponer las situaciones que se están dando eh, ujú, y pues no es el objetivo de esta charla asumir mis posturas personales. ujú. Pero Sí, bueno, hay algunos comentarios acerca de lo que se ha estado viendo, ¿no? De algunos de los docentes, pero más que nada hay muchos agradecimientos también por la ponencia del día de hoy, por el aprendizaje que nos has brindado, ¿sí? Que ha sido realmente muy importante para los docentes. Y bueno, como mencionabas también, ¿no? Algunos mensajes sí de apoyo, de algunos mensajes quizás que de apoyo sobre la exposición, ¿no? De felicitaciones. De todas maneras, queríamos expresarte también nuestro agradecimiento, ¿sí? Y bueno, el día de hoy ya vamos finalizando nuestro congreso, nuestro primer congreso. Agradecerte, Enrique, nuevamente por esta información brindada y agradecer también a cada uno de los participantes, ¿no? Hemos ya finalizado nuestro primer Congreso Internacional de Educación. Agradecemos a toda la comunidad docente por estar presente, por aprovechar este espacio, para fortalecer sus capacidades. Agradecemos también a todos nuestros aliados, a la Municipalidad de San Juan del Urigancho de Lima, a la Municipalidad de San Juan Bautista de Ayacucho, al Instituto Tecnológico Latinoamericano de Chile y agradecemos especialmente a todos nuestros docentes por estar presentes y por participar de manera activa de este congreso, ¿no? Invitamos a todos también a que puedan registrar su asistencia para poder acceder a su certificación gratuita y material trabajado. Y los invitamos también a seguir atentos a nuestras redes en EduRed, donde podrán encontrar material y capacitaciones para cada uno de los docentes. Muchísimas gracias. Los invitamos, por favor, antes de retirarnos, a que puedan prender sus cámaras para poder tomarnos la última foto en este último día de congreso. simplemente quisiera decirles, ahí dejé que algunos me estaban escribiendo pidiéndome mis datos, ahí les puse en el chat los datos de contacto, el LinkedIn donde pueden encontrarme para cualquier consulta a futuro. Si quedaron inquietos, con mucho gusto, ahí está mi correo y mis datos para poder de pronto intercambiar ideas sobre lo que ustedes estén desarrollando. Muy interesante. Será compartir experiencias y aprendizajes. Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo y por tu información.
vamos esperando a que puedan activar sus cámaras para poder tomar la última foto. Con respecto a las consultas sobre el link de asistencia, se ha compartido ya por el chat. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia para poder acceder a la certificación gratuita y al material. No se olviden también que el link de asistencia solamente es compartido por el chat de Zoom, ¿sí? Bien, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Bien, muchísimas gracias a todos. Nuevamente los invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales. Chao, chao, muchas gracias por la invitación.